Bienvenidos a Care Production. Soy Carelia Riveras, una venezolana con experiencia en el mundo del entretenimiento. La producción de eventos es algo que me apasiona y me ha dado la oportunidad de compartir y trabajar con artistas increíbles, tanto en la música como en los geniales eventos de comedia. El talento de mis amigos es un nuevo segmento para presentar amigos muy valiosos que he conocido a lo largo de mi vida. Espero disfrutes tanto como yo esta historia. Bienvenidos Santos Palazzi al Talento de mis amigos, un segmento creado para contar historias de amigos muy valiosos que he conocido a lo largo de toda mi vida. Y tú eres uno de ellos, así que por fin estamos haciendo esta entrevista. Por fin lo estamos haciendo, Carelia. Un gran abrazo y encantado de estar contigo. De verdad que bueno, muy feliz de tenerte conmigo. Eres un amigo desde la infancia, o sea, podemos decir que tenemos más de 30 años conociéndonos. Sí, desde Puerto Ordaz. Fuimos vecinos, imagínate tú, Fuimos toda la vecinos. vida. Pasa que yo vivía en un extremo y tú vivías en el otro. Estábamos exactamente extremos opuestos en la misma organización, pues, obviamente. Es verdad, es verdad. Santos Palazzi es un guitarrista, compositor y productor musical, radicado en Los Ángeles, California. Cuéntanos cómo comenzó esta historia, Santos. Dicho, bueno, tú más o menos lo sabes, porque aparte, Carelia y yo estudiamos en el mismo colegio. Pues. Nuestro Ella colegio un año Yola. en Loyola, Gomilla, exactamente. Sí. Ella un año mayor que yo. Gracias por recordarlo. Por cierto, ella está en Londres y yo estoy en Los Ángeles, o sea que hay 9 horas de diferencia. Sí, Yo estoy desayunando, sigo por eso me siendo tengo mi mayor. café. Sigue siendo mayor. No, todo comenzó, eres una vez. En Mira, Guayana. en Guayana, bueno, creo que la semilla fue una vez que yo conseguí una guitarra debajo de la cama de mi mamá. Imagínate. Hasta que un día la agarré así, me la llevé para mi cuarto. La agarré en su funda y empecé a tocar la cosa. Y ese mismo día mi mamá viola. O sea, lo primero que toqué fue la novena, o sea, el himno a la Fortaleza. alegría el himno a la alegría de la Sinfonía número 9 de Beethoven. Lo saqué así en una cuerda, pa, 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 y eso, Autodidacta. entonces, no, sí, exacto, así, ahí a oído, pues así, poniendo ahí los dedos yo tendría que como de repente 9, 10 años, puede haber sido eso, o 8, ya no recuerdo en realidad, pero bueno, el hecho es que mi mamá me dice, bueno, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Yo, bueno, chévere. ¿Cómo fueron tus inicios en tus clases de música? ¿Con quién estudiaste clases de música en Puerto Ordaz? En Puerto Ordaz, obviamente, como que en paz descanse el señor Armando Llanes Caicedo, fue Imagínate, mi primer, ¿cómo se llama? Maestro, maestro. ¿ok? De música y de guitarra, obviamente, pues. Por cierto, hablando del maestro Armando Llanes Caicedo, se empezó a gestionar hace unos años, bueno, y yo estando en Venezuela, antes de venirme para Los Ángeles, una fundación llamada Fundación Armando Llanes Caicedo, que empezó su hijo Armando, ¿ok? Junto con Ivor Osorio y Ezequiel Hernández, que firmábamos en la fundación, allá en Guayana, se hizo hacer la gestión inclusive con los entes gubernamentales, pero lamentándolo mucho, Armando, el hijo, murió de cáncer Claro, y no sabemos en qué estatus está esa fundación, que de hecho estoy por contactar a Ivor y a Ezequiel para ver cómo podemos hacer para por lo menos hacer contacto y tratar de mantener eso allá, pues que se ve muy claro. bonito eso. Y de ahí quedaste enganchado con la guitarra, siempre con la guitarra. Siempre fue con la guitarra, o sea, es mi principal instrumento. Yo toco otros instrumentos, pero no soy, digamos, por decir de alguna manera, experto en esos instrumentos, soy guitarrista como tal. Toco algo de piano, toco algo de bajo, toco algo de batería, toco algo de todo eso, pero soy, sí, principalmente mi instrumento principal es la guitarra. Como buen chamo joven, yo quería tocar guitarra eléctrica, ¿ok? Ajá. Siempre fui rockero, la música con la que yo más tuve conexión y con la que más resoné fue con el rock, obviamente. Mi primer disco compacto, como le llamamos nosotros, o CD, fue Iron Maiden, The Number of the Beast. a, los, a los 9, 10 años yo fui con mi papá a Caracas a un disco, una tienda de discos, y Sí, mi papá me dice, mi papá era un melómano, pero
loco de la música clásica y ella muy abierto a otro tipo de música, pues, pero Sí. era un gran melómano. Y él me dice, ¿quieres comprar un disco? Y yo, sí. "Ah, dale, pues, escoge". Entonces fui a la parte de rock y lo Sí. primero que es la carátula así del disco de Iron Maiden, que era el famoso muñeco de ellos, Eddie, agarrando un diablo. Y yo, ¿qué es eso? Yo hasta el sol de hoy, porque mi papá que paz descanse, yo hubiese querido saber qué habrá pensado mi papá. Y que él me lo compró, no dijo nada ni que tuviera, bueno, chévere. ¿Qué habrá Claro. pensado él? ¿Qué le estaré yo comprando a este chavo? Pero sin embargo, él sin embargo accedió. Y Claro. después mis dos siguientes discos fueron Quiet Riot, Metal Health y Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Imagínate, no, qué época Eso, tan bueno, buena. a lo que iba yo. Mi primera guitarra eléctrica, mis amigos de la urbanización, que tú también conoces, Sí, me hicieron una vaca y recolectaron parte de la parte de plata para la guitarra sí. eléctrica y yo tenía algo ahorrado y con eso compré la O sea, guitarra. que entre todos te ayudaron To- a conseguir tu primera Total, guitarra mi eléctrica. primera guitarra, que obviamente la compré en una tienda muy famosa en Puerto Ordaz, que se llama Casa Verdi, Sí, totalmente. del papá de nuestro amigo Ricardo Fiorani. Había un disco, ¿te acuerdas de esos discos que hacían, de esas compilaciones que hacían las disqueras? Sí, Había un disco que se llama Llena tu cabeza de rock. imagínate. Llena tu cabeza de rock, que es un disco de vinilo, Sí, como llamamos sí, nosotros, de acetato. Exacto, un LP. Y en ese disco, Llena tu cabeza de rock de 1984. imagínate tú. Y en ese disco, la primera canción, o sea, yo puse una de ese disco, la primera canción que tenía el lado A, porque eran discos, Sí, obviamente, el lado B y lado A y lado B. La primera canción era Come on, Feel the Noise de Quiet Riot. Come on, Feel the Noise. Y eso para mí fue, pa, lo ya, máximo. esto es, y no, Es lo no que hay yo quiero. vuelta, no hay vuelta atrás. Claro, ¿Entiendes? Cuando yo escuché esa batería, yo decía, ¿qué es esto? Entonces claro, uno conecta, o sea, como todo, o sea, es una cuestión de energía, uno conecta con las cosas, pues. sí, sí. Bueno, Y eso fue inmediato, eso fue así, pero en el blanco, pues. y ahí Ya. empezaste tú solito a sacar las canciones. Sí, tal cual, tal cual, tal Qué cual. O sea, bien. yo, mira, mucho esto fue auto. Ah, yo no puedo dejar de nombrar al señor Ramón, no me acuerdo el apellido de Ramón, no tengo ni Sí, la más mínima idea de Ramón con él, porque fue otro profesor que yo tuve, donde también vio clases Ricardo con él y todo eso, que ya eso fue ya más, ya fue en bachillerato, ujú, este, que eran todos los sábados, y yo vi que hace con Ramón y con él ya vi fue un approach más hacia la música popular, pues digamos, más hacia el blues, más hacia el rock. ujú. Y tuve muy poco tiempo con él, pero era un tipo muy particular, muy buena gente. Y eso fue así como eso de cuando yo estaba, pues, creo que era el segundo o tercer año de bachillerato más o menos, que yo tuve clases con Ramón, que fue la misma época de la banda Persitus que formamos en bachillerato también, pues, Qué bueno. obviamente. Cómo comenzó esa banda? ¿De quién surgió esa Eh, idea? Me acuerdo que yo tocaba guitarra, Juan Carlos cantaba y escribía letras, pues, ¿no? Entonces Sí. los dos más o menos hacemos eso. Ricardo tocaba guitarra, tocaba bajo, porque bueno, él tenía en su casa, en el patio, tenía el galpón donde el papá tenía todos los instrumentos de la Casa Verde, de la tienda de música. Y Maravilla. nosotros nos metíamos allí. Ricardo me decía, mira, vete para acá, y agarramos las guitarras y toda broma. Eso no lo sabe nadie. Y nosotros nos poníamos a tocar y todo eso. No, mira, mi papá le dieron unas guitarras nuevas, no sé qué cosa y tal. Qué Ricardo bien, terminó haciendo el bajo. Dieter entró con los teclados porque él tenía un piano en su casa. qué bien, sí. ¿Entiendes? Él tenía un teclado y él empezó a tocar algo de teclado. Y así fue ahí. Y Leonardo Naya, el baterista, estudiaba también junto con Juan Carlos y conmigo. Leo, no sé por qué él terminó o sea, como baterista, pero me imagino que es porque él tenía una batería. Pues entonces Claro. fue pura coincidencia, como todas las historias de esta de banda. Y bueno, de ahí empezó todo. Te Sí. tengo una sorpresita por aquí con algunos de los integrantes
del grupo Pérsitos. Así que Ah, empecemos a ver de qué se trata. Santos Vicente Palazzi Irureta. Santos, mejor conocido como Santos. Tremendo compañero, tremendo amigo hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de por ahí el 91 que nos conocimos. Súper humilde, él, para todo el talento que tiene. Bueno, nosotros comenzamos este proyecto de Pérsitos hace por ahí el 91. Anécdotas, como digo, 1.000.000 y un poquito más. Una vez que los dos intentamos salir con sistema inalámbrico a la tarima por primera vez, en la prueba de sonido, su guitarra se metía por el bajo y mi bajo se metía por su distorsión, y entonces fue un desastre. Y bueno, total que Santos en el show decidió, en el primer solo de la primera canción, decidió salir corriendo con ese sistema inalámbrico y salir corriendo con la guitarra y hacer un solo, y al final se ha tropezado y se ha caído. Ajá, cuéntanos esa caída, por favor. está buenísimo. Bueno, eso fue en el auditorio del colegio. Era nuestra primera presentación. Esa es una anécdota de tantas de esa presentación, aparte, ¿no? Sí. Porque previo a la presentación, un montón de cosas. Pues. Y yo no me acordaba de eso del bajo, es verdad. O sea, porque no estaban en diferentes frecuencias, me imagino, y ¿qué es esto? Entonces, claro, en ese momento, no me acuerdo qué canción era, yo decía, o sea, yo tengo que hacer algo con este sistema inalámbrico. Algo tengo que hacer porque no puedo quedarme aquí. Era una tarima no era muy grande, la del colegio, pues, era un auditorio pequeño del colegio. Y yo agarré y salté, pero eso fue una cosa así, sin pensarlo. Yo voy a saltar esta tarima. Y salté, pum, y me fui para arriba así, en el segundo piso, por supuesto. Eso fue la locura. ¡Wow! Tal. Y en la parte de arriba, me caí, me tropecé. Sí. ¿Entiendes? Y olvídate ahí de solo guitarra ni nada. Eso cualquier cosa. Yo decía... Mira, pero la euforia, fíjate que yo no me acuerdo que te caíste. O sea, yo me acuerdo que saliste corriendo, que subiste todas las escaleras. Eso fue, de verdad, la euforia no permitió que la gente se diera cuenta, pero qué buena anécdota. Bueno, aquí siguen más anécdotas de tus compañeros de Pérsitos. Ay, Dios mío. Les habla Juan Carlos Pérez desde Ciudad de México, uno de los principales cantantes de la banda Pérsitos, de la que formaba parte de Santos Palazzi. El principal factor, ¿no?, de esa amistad que tuvimos Santo y yo fue la música. Siempre fue la música, por ejemplo, en géneros como el rock y el metal, ¿no?, que siempre fue lo que nos llamó la atención en aquel entonces. Estamos hablando de los años 90. Y pues sí nos reuníamos mucho. Recuerdo que siempre era esa conexión entre Santo y yo para crear música, ¿no? Por supuesto, principalmente él se encargaba de la música y yo me encargaba ya de la parte de la letra de la canción, pero al final siempre nos reuníamos pues para brindarnos ideas, ¿no?, entre los dos. Juan Carlos desde Ciudad de México, cuéntame una cosa, esas letras de canciones, ¿esas canciones están grabadas? ¿Sabes qué? Tenemos algunas grabadas. Sí las tenemos. Y esos fueron los primeros, o sea, Juan Carlos fue el primer cantante de Pérsitos, obviamente. Tenemos algo, tenemos Caminante del Más Allá, Eres Tú. Tenemos ¿Y esas compuestas por ustedes dos? Sí, tal cual. O sea, él hacía las letras y yo sacaba obviamente los acordes y eso. Entonces, después entre la banda, pues, ya arreglábamos toda la canción y eso, pues. El tecladista desde Alemania te va a decir alguna cosita también. Recuerdo cuando estábamos terminando la secundaria y todos estábamos preguntándonos qué íbamos a hacer, qué íbamos a estudiar, y teníamos dudas de si eso era lo que queríamos hacer o no. Y Santos siempre supo que lo de él era la música, y que él iba a seguir con la música y estudiando música, y que su futuro estaba en la música, que ese era su sueño. Dieter Blonken, vecino, compañero de colegio, estudió conmigo, me explicaba inglés, no te imaginas, o sea,
Cuéntanos, entonces tú sí tenías claro que ibas a ser músico. Totalmente. Qué O sea, bueno, yo creo ¿cómo que hacías en esa desde... época? ¿Cómo hacías en esa época, Santo? Porque en esa época era como que todavía estábamos muy, nos Sí, regíamos por las típicas profesiones que todo sí, el mundo estudiaba en la universidad. Entonces, ¿siempre tuviste el apoyo desde tu casa? sí, fíjate que yo recuerdo el primer día saliendo de clases con el señor Ramón, en Jardín Levante, me acuerdo, que mi papá me fue a buscar y es que ese día fue como que, tenía yo 14 años, Sí, ni idea de nada, de lo que estaba yo decidiendo, o sea, ni idea de nada. Y le digo a mi papá, mira, chico, yo, yo voy a ser músico, o sea, o sea, es como decir, diciendo, y esto es lo que es, papá, o sea, no hay otra, olvídate, sé qué. Y sí, eso fue algo que, o sea, fue definitivo. O sea, qué eso bien. fue algo que yo estaba, obviamente, dudas después vinieron un poco y tal, pero hay cosas que tienen una fuerza y una energía tan poderosa que uno no puede explicar. O sea, Qué yo no bueno, lo puedo explicar, pues simplemente es mero instinto, supongo yo. sí, Y uno se lanza y ya está. Es algo que te... Es igual cuando escuché la primera canción de rock, eso fue. igualito. Eso no va a cambiar, eso fue así. Bueno, eso es una Este, bendición, de verdad. no Es sé, una honestamente bendición no sé, que hayas tenido eso tan claro, porque inclusive no en sé. aquella época no era tan, o sea, Sí, que es bellísimo lo que estás diciendo, y que hayas tenido el apoyo de tu familia, es algo que es un sueño para bueno, todos, de mi familia tuve todo el apoyo, obviamente, y obviamente hubo sus dudas y todo eso. Mi papá, como buen melómano, a él, pues, imagínate. él fue el primero que dijo, dale. O Claro. sea, mi mamá sí, obviamente, tuvo que, mira, pero bueno, entre ellos me imagino que ellos habrán negociado. Bueno, Santos, entonces llegaste a Caracas, a la gran ciudad capital. ¿Cuáles eran tus sueños e ilusiones? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cuál escuela escogiste para hacer tus estudios de música? Sí, fui a la Escuela de Música Ars Nova, dirige María Eugenia Tilano, que ahorita, por cierto, está online para toda Latinoamérica, por Bueno, cierto. Sí, sí, muy chévere. Y bueno, ahí fue donde formalicé mis estudios de música y composición sobre todo, pues, ¿no? Y tuve también varios maestros de guitarra, como Rubén Riera, por supuesto, fue mi principal maestro. También estuvo Ignacio Ornés, Miguel González. qué bueno. Y ¿Cuánto sí, dura la carrera de música? como una carrera normal, 5 años. Igual. Y cada año vas Sí, viendo diferentes sí, tipos diferentes materias. de Sí, sí. materia. Cuando hablamos de música, hablé, o sea, particularmente la de composición, obviamente, que es un poquito más densa, porque tienes que ver muchas otras materias, tienes que ver armonía, tienes que ver solfeo, tienes que ver contrapunto, ¿Sí? arreglo, orquestación, eh, ear training y muchas cosas, muchas materias. Desde el inicio tienes que decidir hacia qué rama vas a estudiar. O sea, cuando estudias música, Sí, claro, te escoges. Sí, de escoges hecho, cuáles son las todas las opciones. unidades, composición, performance, production y Sí. una serie de otras dentro de las ramas. Y te graduaste de mención composición. Correcto, correcto. Bueno, te tengo una sorpresita por allí, porque tienes a una persona que te quiere mucho y que te está dejando por aquí un mensaje con mucho cariño. ¿Qué podría decir yo de Santos Palazzi? Bueno, que es muy buena persona, alguien en que confiar, siempre está allí cuando se le necesita, siempre con buen humor, muy exigente sí, y por supuesto un gran músico. Desde pequeño, porque lo conozco desde muy pequeño, terminando la secundaria, comenzó a estudiar música conmigo y bueno, de ahí en adelante siguió estudiando siempre y continúa haciéndolo por lo que se puede ver en su trabajo. Bellas cosas ha hecho y siempre muy fiable. Y bueno, creo que seguirá siendo así para el resto de la vida. Pues una persona siempre muy empeñada en hacer las cosas. Él dice que yo soy muy apasionada en lo que hago, pues yo creo que él también lo es. Entonces, eso podría yo decir de Santos Palazzi. Bella persona y excelente músico. Bueno, Ya, ¿qué tal, María Eugenia Mario, Tirano? concha de la maestra, porque es conocida en Caracas como la maestra.
Qué Ella le bueno. dice la maestra, pero ya, o sea, bien serio, pues todos los directores de orquesta, los compositores, todo es mucha de la maestra. Qué bueno, qué lindas Sí, sí, sí. palabras dice de ti. Cuéntame. Imagínate tú, eso es otra sorpresa que me tienes. No quiero imaginarme que viene por ahí. Sí, bueno, Mario Eugenia es una gran influencia y es la que nos puso como que tú sabes, en línea, pues, ¿me entiendes? O sea, serios, o sea, que la música es una carrera seria dentro de todo, pues. ¿Cuáles son los retos en los cuales te enfrentaste cuando estudiaste música? ¿Tuviste algunas pruebas difíciles por las que tuviste que aprobar? Varias, ¿sabes? Bueno, que en música en particular son proyectos siempre a finales de semestre, tienes proyectos, pues, ¿no? Uno de los proyectos que a mí más me gustaron era los proyectos de arreglo, porque tenías que hacer arreglos para banda, ¿ok? Sí. Y cada año o cada semestre, mejor dicho, era o sea, una banda más grande. El primer proyecto era una banda pequeña de 4 músicos, después el segundo semestre ya era una banda con 2 o 3 metales, y ya después el arreglo 3, el siguiente año ya era con big band prácticamente, ¿no? Y era súper challenging porque tenías que dirigir, tenías que escribir todo para cada uno de los instrumentos, tenías que hacer las partes para cada instrumento, repartir tu cosa, y tenías que dirigir pues en vivo en un estudio de grabación que al siguiente se rentaba para que tocaran los arreglos de todos los alumnos. Al final del semestre la prueba era frente a un jurado o músicos conocidos del ¿Recuerdas ambiente. quiénes te tocaron en esa época? Rubén Riera, mi profesor de guitarra, ¿okay? Que lee música. O sea, sabes que los guitarristas somos los más flojos para leer música. ¿Por qué? Flojísimo. Porque creo que es la condición del instrumento, es difícil porque tienes que usar, ¿me entiendes? Pero creo que es una excusa porque los violinistas también, los chelistas y todo eso también, pero no sé por qué, porque los guitarristas tenemos muy mala fama de no leer música, honestamente, con el instrumento, ¿no? Sí. Pero Rubén Riera, tú le das una partitura de una pieza nueva que él no conoce y te la toca a tempo y todo, que tú dices, mucha disciplina, un tipo con mucha disciplina, mucha disciplina, hijo de Rodrigo Riera, el Mocho Riera, que fue también un guitarrista muy conocido, ¿me entiendes? A nivel de Alirio Díaz y todo eso, pues, también. ¿Okay? Que muchas de sus obras las toca en diferentes conservatorios a nivel mundial. Qué maravilla. De hecho. Entonces, yo tuve la fortuna de mi primer recital de guitarra con Rubén, de usar la guitarra de su papá, de Rodrigo Riera. Imagínate. Rubén me dijo, mira, chamo, yo quiero que tú toques con la guitarra de mi papá, porque había algo que también mi guitarra no estaba proyectando suficiente, y estaba viejita, ¿sabes qué? Yo quiero que toques con la guitarra de mi papá. Yo, qué belleza. Y yo toqué mi primer recital de guitarra, que eso fueron los nervios, eso fue otra prueba más. Yo hice 3 recitales de guitarra allá en Caracas, pues 3 recitales. Uno de ellos lo hice con Juan Ángel Esquivel. Juan Ángel, de hecho, tú conoces a Juan Ángel. Un beso enorme, es amigo querido. Que de hecho últimamente estamos muy en contacto, pues. Sí. Por cierto, y hicimos, me acuerdo que los dos hicimos un dueto, él y yo tocando, que dijimos, vamos a hacer un blues y tal, y tocamos allí, una cosa bien chévere. Qué bueno, qué bueno. Mire, también me dijeron por allí que te ganaste un premio de composición en el segundo Salón de Jóvenes Compositores. Cuéntame, qué emoción. Correcto. Bueno, es curioso porque esa pieza con la que yo apliqué a ese concurso o sea, yo compuse era una pieza que se llama Visiones, está compuesta por 3 movimientos. ¿Okay? Yo había escrito una pieza, ¿okay? Para cuarteto de cuerdas, una obra para cuarteto de cuerdas, clásica contemporánea, y un gran amigo mío, Boris Paredes, violinista, él me dice un día, porque yo tuve la oportunidad de grabarla en el Emil Friedman, ¿no? Porque yo agarré, como era parte, esa pieza de hecho fue parte de mi tesis de grado. Sí, qué bien. Porque mi tesis de grado eran 8 composiciones de diferentes géneros, de diferentes estilos, de diferentes orquestaciones. ¿Sí? Y esto fue mi cuarteto de cuerdas, que era una parte de la tesis, pues, ¿no? Sí. Y quedó entre los seleccionados.
quedó entre los seleccionados del festival de jóvenes compositores y era un jurado, o sea, de compositores y directores o sea, emblemáticos de la época en Venezuela. Estaba Alfredo Rugeles, con quien tengo mucho contacto, Rodolfo Sanguinbeni, Eduardo Marturet, y estaba Paul Decent también, un gran compositor también. O sea, creo que eran ellos 4, no recuerdo si había alguien. Y había otra persona más que era el director del IUDEM, que era el Instituto Universitario de Música en Caracas, ¿okay? Que fue quien, junto con, me imagino, con la alcaldía de Caracas y con otras empresas privadas, organizaron este festival. Pues. Yo en particular entablé mucha relación con Andrés Lebel, que es un gran compositor allá actualmente. Y, Andrés no es compositor, él es un artista increíble, él es compositor, él es poeta, es un gran pianista, es un tipo genial. Porque eran distintos músicos los que ejecutaban las obras. Entonces a él y a mí nos tocó el mismo cuarteto de músicos. Y me acuerdo el día anterior, como a las 12 de la noche, ensayando uno en la casa de los músicos, porque aparte tenían su dificultad, porque tenían los músicos, muy buenos músicos. Venezuela tiene músicos buenos, o sea, pacha para arriba. Y resulta ser que él ganó el primer premio y yo gané el segundo premio. Qué bueno. Casualmente, yo creo que fue gracias a los músicos, honestamente, que escucharon bien la obra. Y el premio de la audiencia, que el público escogía cuál obra le gustó. Y a mí me dieron ese premio, a mi obra le dieron ese premio. ¡Qué belleza! El de la audiencia. Sí, el premio de la audiencia. Bueno, imagínate, qué mejor que eso, ¿no? ¿Qué otra experiencia has tenido en la música académica? ¿Qué otra cosa nos puedes contar? Sí, bueno, tuve el placer de trabajar, por cierto, con la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana en su momento, cuando la dirigía Ennio Palumbi. Qué bien. Yo escribí un poema sinfónico. Un poema sinfónico es una obra de escritura clásica, que no es una sinfonía, ¿ok? Entre varios movimientos. Un poema sinfónico, la característica es que no tiene, digamos, varios movimientos separados, sino un solo fragmento. Sí. Mi obra se llama Viaje al Sueño Perdido. La escribí también en mi periodo de estudiante de ASNOA, ¿ok? Parte de mi tesis también. Una obra de 15, 17 minutos. Y un día me llama Ennio Palumbi, director de la Orquesta Guayana, en su momento, y me dice: mira, queremos hacer un repertorio con tu música. O sea, vamos a tocar varias piezas. Entonces, así queremos tocar algo de guayanés. Qué bonito. Aparte de eso, o sea, yo he seguido escribiendo, he escrito otras obras también que están en papel. Trabajé haciendo arreglos para orquesta con diferentes proyectos en Venezuela. El tributo a Vitas Brenner, que se hizo en Venezuela en el 2014, un tributo bellísimo que se hizo en Teresa Carreño con Orquesta Sinfónica, la Orquesta Sinfónica Venezuela, que lo produjo Manuel Abramovich, y quienes hicimos los arreglos fue Pedrito López y yo, y ambos dirigimos la banda, una banda, bueno, con la gente, me pongo a nombrar los músicos, no termino, pues, todos grandes músicos allá venezolanos. Una experiencia súper bonita.